Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, tenía planeado hacer una demo de cómo implementar un nodo en vivo, pero la computadora está allá y yo estoy acá. Así que lo que hice fue, tomé screenshot de todo el proceso. Vamos a ir viendo el proceso en screenshot. Les voy a comentar las distintas formas de poder hacerlo. Ahí está, bueno, mi nombre es Nacho Roisman, soy uno de los co-founders de Sensei Node, por ahí está Martín también, está Uri, hay varias personas del equipo. Cuando nos pidieron hacer una charla sobre cómo instalar un nodo por primera vez, primero llamé al equipo técnico y les pregunté, bueno, ¿quién está disponible para venir a dar la charla y contar cómo instalar el primer nodo? Resulta que el blockchain engineer que está basado en Buenos Aires justo se fue de vacaciones ayer. El que vive en Corrientes no podía venir. Entonces dije, ¿qué mejor que explicar cómo instalar un primer nodo por alguien que instaló su primer nodo esta semana? Soy yo. Hoy ya instalé 4 nodos porque lo armé, lo desarmé, lo armé, lo desarmé y hice el proceso varias veces. Pero bueno, el subtítulo es una guía paso a paso para principiantes por un principiante. Pero con todo el apoyo del equipo atrás que me fue asistiendo en el proceso. ¿Quiénes somos Sensei Node? Bueno, somos una empresa de infraestructura blockchain, somos la empresa de infraestructura blockchain más grande de Latinoamérica, hoy estamos corriendo alrededor de 9.000 validadores en distintos protocolos. Tenemos casi 1.2 billions de $1.000 millones en assets estakeadas en la infraestructura que estamos corriendo en Latinoamérica. Y estos son algunos de los clientes que trabajamos y ecosistemas donde trabajamos. Estamos en varios liquid staking protocols, estamos corriendo hoy en más de 17 protocolos proof of stake con validadores y después otros protocolos que estamos corriendo nodos más para RPC, para consultas. Y empecemos por qué significa correr un nodo. O sea, básicamente un nodo, según la fundación de Ethereum, esto está tomado del sitio de la fundación, básicamente es correr software. El software que se conoce como clientes, hoy en día en Ethereum vamos a ver que vamos a correr 2 clientes distintos dentro del nodo, inclusive en un validador se agrega en algunos casos otra capa de software que es la que hace la validación en sí. En un hardware en particular, Ethereum está diseñado para poder correr en hardware retail, estándar, no hace falta tener una máquina muy fuerte, pero hay algunas limitaciones para correr un validador que, por ejemplo, una notebook que viene ya con el disco y que no se le puede agrandar, no se puede cambiar, como las Mac, por ejemplo, necesitamos tener discos bastante grandes. Entonces, vamos a ver las distintas opciones de hardware que hay para poder correrlo, tanto cosas off the shelf, digamos que compramos una caja y lo abrimos, y cosas que podemos construir de nuestra parte. Y después que está conectado. O sea, si bien al principio puede parecer complicada la implementación del nodo, configurarlo, la parte más importante es una vez que ese nodo está activo y está instalado, que se mantenga continuamente conectado y participe de todas las tareas que tiene como nodo dentro de la red, sobre todo si es un validador. Vamos a ver que si tenemos un validador y hay momentos que está offline, vamos a empezar a ver penalidades o vamos a dejar de generar rewards por ese staking que tenemos en ese validador. ¿Y por qué correr un nodo? Uy, se corrió todo esto. Uno de los motivos principales es privacidad y seguridad. Cuando ustedes están corriendo el nodo o están haciendo alguna transacción desde una wallet, le están pegando seguramente un RPC de otra empresa. Esa empresa puede colectar información como el IP o algunos otros datos. Si ustedes tienen un nodo propio para enviar las transacciones, directamente van a ver la transacción en la blockchain, pero con un montón de información por ahí identificable a nivel personal o a nivel del equipo que va a estar oculta. La otra es residencia de censura. Si ustedes tienen su propio nodo para enviar una transacción, no se la van a poder bloquear, no se la van a poder filtrar. Sobre todo cuando estamos haciendo validación y el MEV, hay algunos motores que generan los bloques que filtran algunas direcciones en particular porque son OFAC compliance o por motivo que sea. Si ustedes tienen su nodo, pueden enviar las transacciones directamente a la blockchain sin correr ese riesgo de censura o minimizando el riesgo de censura. El otro es poder participar de la descentralización y poder elegir también ustedes con qué clientes correr, con qué hardware correr, dónde hostearlo. Hay un montón de variables que pueden aportar a que el ecosistema entero sea más resiliente. Y el otro es soberanía. Frente a un fork, ustedes pueden elegir con un nodo validador
cuál de los forks seguir y de esa forma están como votando o apoyando la cadena que va a continuar o la cadena que va a ser la mayoritaria. Hay varios tipos de nodos también. O sea, hay un full node. Los full nodes son los nodos que realizan la validación de todos los bloques de las transacciones, pero no almacenan todos los bloques. Generalmente almacenan 128 bloques hacia atrás, pero pueden reconstruir o pueden ir a buscar hacia atrás ese falta. O sea, hay algunos que hacen la verificación desde el génesis y otros que lo hacen desde un punto en el tiempo, porque se supone que desde ese punto hacia atrás ya está verificado. Y esa es la diferencia con el Archive Node. El Archive Node mantiene la información completa desde la génesis de una blockchain hasta el momento en el que se encuentran o la época que se encuentran en un momento determinado. El Light Node solo baja los headers de los bloques y si necesita más información va y le pega un full node para completar la información que necesita. ¿En qué casos van a usar un Archive Node? Por ejemplo, no sé, si arman un Explorer o quieren hacer consultas específicas del estado de la red en algún momento en particular. La verdad que son aplicaciones muy puntuales que pueden ya necesitar tener toda la información, pero pueden perfectamente tener un Light Node y enviar transacciones sin tener que estar guardando todo el historial de Ethereum o de otras blockchains en su máquina. Y los nodos, en el caso de Ethereum, tienen dos clientes, el Execution Client y el Consensus Client. Y esto era algo que cuando empezamos con Sensei Node, inclusive cuando hicimos el business plan, habíamos proyectado la cantidad de nodos que íbamos a tener, pero en algunos protocolos, con el caso de Ethereum, en un nodo podemos correr varios validadores, por ejemplo. Entonces, ese es un caso particular de Ethereum. En otros protocolos, en un nodo corren un solo validador. El Execution Client está básicamente escuchando las transacciones de la blockchain, ejecuta las rutinas que se tienen que correr en IBM y después también mantiene la base de datos de toda la red y el estado de la red. El Consensus Client, que se implementó a partir del merge o antes para hacer el test, pero después empezó en funcionamiento después del merge, es lo que implementa la capa de algoritmo de consenso que antes no tenía Ethereum y tiene requerimientos distintos para correr en términos de disco. O sea, podemos correr en un nodo los dos clientes o podemos correr un cliente en un servidor y otro cliente en otro servidor. Ahora les voy a mostrar, cuando empecemos con el proceso de configuración, parte de la arquitectura que corremos nosotros, donde en algunos casos el Consensus Client está en una máquina y los Execution Client están en otra. Y inclusive hay herramientas para compartir relaciones de muchos a uno, de Consensus a Client, a Execution, o al revés, de un Execution que le pegue a varios Consensus Client. Esto es importante entenderlo porque parte de las elecciones que vamos a tener que hacer en el proceso de configuración de un nodo tienen que ver con qué cliente vamos a usar para cada una de las capas. Y cada cliente, si bien la mayoría, o sea, todos hacen la funcionalidad que Ethereum requiere, tienen diferencias en el lenguaje que se usó para programarlo, algunas configuraciones que se pueden hacer, cosas que están por default o no cuando recién lo instalamos. Entonces, clientes de Execution Client, este es un screenshot de la participación que hay hoy en la red de los distintos clientes. Geth hoy tiene el 83% de la red de Ethereum, Prisma tiene el 66%, Lighthouse 18%. Nosotros hoy en Sensei Node estamos corriendo 83%, no tengo los datos del Execution, no sé si Uri lo sabes, ¿no? Rayleigh Network es un sitio que toma estadísticas de la red y tiene publicados solamente los Consensus Client, no tiene los Execution, entonces por eso no lo pude sacar. Pero estamos corriendo 84% en Nimbus, que ahí es donde estamos como aportando a diversificar, a descentralizar la red. Y estamos corriendo bastante también en Nethermind y también en Geth del lado del Execution. Entonces, ¿cómo vamos a instalar un nodo? Bueno, acá se me caen unas décadas, pero hay millones de caminos, millones de resultados posibles y combinaciones para correr. Creo que es algo muy particular de Ethereum eso. No hay muchos protocolos que tengan diversidad de clientes como la que hay en Ethereum. Se escucha mucho en Ethereum hablar de lo que veíamos en el slide anterior,
de la concentración que hay, de la centralización que hay, pero la mayoría de los protocolos tienen un solo cliente para correr los nodos. Entonces ya Ethereum, desde el punto de partida, por más que esté concentrado, ya tiene una ventaja bastante grande en términos de centralización y la resiliencia que eso implica frente a otros protocolos. Entonces, bueno, uno es el hardware. Hardware podemos optar por cajas pre-build, que Nicky se ganó el DAppNode de Lido en Bruselas, que está espectacular. Es un dispositivo específicamente para correr un nodo. Está configurado y optimizado para correr eso. Después, esta foto la saqué del grupo de nodos. Alguien hizo una compra el otro día, Candu, ¿no? Fue de todo lo que se compró para armarse el nodo como quería, con el disco que quería, con absolutamente todo súper customizado. Y la otra opción es ir al cloud. Ir al cloud y poder comprar ahí o instancias virtuales o tener bare metal, que son máquinas dedicadas, que también sería como un híbrido entre customizar, pero lo arma otra persona, no lo tenemos que armar nosotros, pero igualmente lo podemos manejar. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el uso que le van a querer dar. O sea, si quieren tener un DAppNode en la casa, que lo enchufan, lo conectan a la red, hacen los pasos de configuración con una interfase gráfica bastante amigable, versus por ahí querer tener un montón de failovers, optimizaciones, logs, monitoreos, que por ahí van a optar o por custom o más para el lado de cloud con bare metal. Estos son los requerimientos mínimos que necesita un nodo de 4 GB de RAM, 16 GB de RAM recomendado para mínimo para staking, 2 teras de disco para poder guardar el historial. Hoy más o menos el execution layer está en 1.2, 1.3 teras de información. Después están los recomendados por la fundación de Ethereum, que son 32 GB de RAM y esos 2 teras de disco sólido. El disco tiene un impacto muy fuerte en la capacidad del nodo de mantenerse sincronizado y de hacer un catch-up si se atrasa para poder guardar la información. Y esto es un poco la configuración que les contaba antes, que tenemos separados los consensus clients de los execution clients en Sensei. Van a ver que hay diferencias en uno, por ejemplo, con discos más grandes que en el consensus client. ¿Por qué? Porque los datos que guarda de la Beacon Chain son muchos menos que lo que viene acumulado del execution layer. Corremos más intensivo con la memoria en el consensus client y en el execution corremos en los dos casos con CPUs de 16. Esto nos permite, por ejemplo, que si en algún momento algún execution client se va de sincronización, el consensus le puede pegar a otro. Hay un montón de beneficios, que es la evolución que fuimos haciendo desde que empezamos a implementar nodos e ir creciendo en el orden de magnitud de tener 100, 200 a tener miles de nodos. Ese es el resultado de ese proceso. Y opciones de instalarlo, pueden ir también por la opción de DAppNode, que tiene una interfase súper simple para ir a elegir y poner la información del withdraw address, de customizar, pero está bastante asistido el proceso de configuración del nodo. Ir a nerdearla full en la ethereum.org, van a tener una guía de cómo instalarlo paso a paso, todo lo que tienen que bajar, todo lo que tienen que configurar. Hay un montón de archivos de parametrización del consensus y el execution client que van a tener que completar. Y lo que les quería mostrar hoy es una opción intermedia que está publicada, es un repositorio que tenemos en GitHub de Sensei Node, donde hay una serie de scripts con archivos de parametrización, donde ustedes entran, eligen qué cliente quieren usar para el execution layer, para el consensus layer, si quieren activar el componente de validador en el consensus layer de cada uno de esos clientes. Y una vez que hacen eso, genera con Docker las distintas imágenes, digamos, y empiezan a correr los compartimentos de Docker configurados específicamente como ustedes pidieron. Esto después creo que las presentaciones las comparten, está el link ahí, si no me escriben y se los paso. Entonces, básicamente, antes de poder usarlo, hay que tener instalado en la máquina Docker, Python, Jinja, que es un framework ahí, como unos templates de Python. El Staking Deposit Key, que es para generar la llave del validador. Esto es solamente necesario si quieren generar un validador y no un nodo. Si van a generar un nodo, un RPC, no hace falta que usen el Deposit Key. Este es básicamente para generar la llave
que va a guardar los 32 ETH y va a generar las public keys de los validadores que vayan generando, sea uno o sean muchos. O sea, pueden usar con una única seed phrase, generar cientos de validadores, o pueden hacer una nueva, una mnemonic nueva cada vez que generan. Esto son recomendaciones para Mac OS o Linux, y el repositorio que hicimos público está pensado para esos dos sistemas operativos. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a hacer es, en la terminal de la máquina que estoy usando, es clonar el repositorio. Esto va a generar una estructura de carpetas dentro de ese servidor que va a tener, al principio va a estar, no va a tener la información de los clientes compilados, lo que va a tener son los archivos de configuración, que está el environment, digamos, el entorno general, ahí donde vamos a definir qué consensus client vamos a usar, qué execution client vamos a utilizar, y después tiene archivos específicos para el execution, el consensus client, y si están instalando un validador, para poder configurar cosas específicas del validador. Después también genera en la carpeta secrets una llave, digamos, para que el consensus y el execution puedan hablar entre sí de forma segura. Inclusive esta llave puede estar compartida por nodos que están en distintas máquinas, y a través, con esa llave es la que van a chequear que se pueden hablar entre sí. Y una vez que esté instalado el repositorio en la máquina, lo que vamos a empezar a hacer es, primero empezar por el archivo de configuración del entorno general. Ahí se va a ver chiquito, ahora les voy contando acá, pero por ejemplo, el primer punto es qué execution client vamos a usar. Tiene listado Nethermind, Besu, Get, RETH, Erigon. Entonces, si queremos usar uno en particular, le ponemos true y lo guardamos. Lo mismo con el consensus client. Y aquí empiezan las diferencias entre los clientes. Por ejemplo, en Nimbus, si ustedes quieren instalar un validador, ya el consensus client de Nimbus trae el consensus client y el validador. En el caso de Lighthouse, tenemos que indicar específicamente si queremos o no implementar el validador. Entonces, la demo con el armado, íbamos a armar primero un RPC Node y después mostrarles qué fácil es hacerle el upgrade al RPC Node al validador, que básicamente lo que hacía era volver a entrar a este archivo y en Lighthouse cambiarle de false a true la parte del validador específicamente, y cuando volvíamos a compilar, a generar los archivos de configuración, levantábamos de vuelta el Docker y ya tomaba la configuración del validador. Otras cosas para configurar: el Execution API Multiplexer. Acá hay una herramienta para poder esto que les decía, de poder usar distintos execution clients. Está la definición del MEP-boost que vamos a usar, si vamos a hacer un MEP-boost o no. Puede estar puesto false y corre vanilla blocks, o sea, genera el mismo validador, va a generar los bloques. Si le ponemos un move MEP-boost en particular, va a dar los bloques al ecosistema de MEP. Después, bueno, hay otras configuraciones más abajo, como por ejemplo poder configurar un Grafana para poder tener una API para poder hacer monitoreo. Estas son cosas que de forma estándar no vienen configurado. Esto agiliza muchísimo el proceso de implementar un nodo, un validador. Después también, bueno, la posibilidad de generar redes privadas. Hoy, por ejemplo, estamos corriendo, con el equipo de Ripio, estamos corriendo la chain, los validadores ahí, y está usando una red privada de Geth. Es el mismo proceso, pero en lugar de correr y levantar la blockchain de Ethereum, va a sincronizar con una red distinta con el cliente de Geth. En el Execution Client en particular se configuran muy pocas cosas. Lo que se puede poner aquí, por ejemplo, es la fuente para sincronizar el Execution Client con la red. Entonces, se pone el URL del checkpoint, digamos, de dónde vamos a tomar los datos, para que este nodo que prendemos, que está en cero y no tiene ningún historial de Ethereum, empiece a sincronizar y ponerse a término. Y después, bueno, cosas internas como cuál es el URL para el MEP, cuando llega una propuesta de bloque, a dónde tiene que enviarlo para que los builders puedan enviar el bloque cerrado. Hay configuraciones específicas para Lighthouse, por ejemplo, también.
Una vez que configuramos los archivos, esos archivos van dentro de una carpeta que dice Environments. Lo que hacemos es generar el archivo que hace la configuración, digamos, del Docker. Eso lo compila, tarda un ratito en hacerlo. Y ya cuando termina, están iniciados los servicios, están corriendo en Docker. En el caso de esta demo, iba a ser primero el execution y el consensus. Cuando lo pasamos a validador, vamos a tener los 3 componentes corriendo, los 3 contenedores corriendo dentro de Docker. Se puede hacer de esta forma manual o también en el repositorio que les di hay un script que hace y corre esto en una sola línea de comando. Con Start Services o Start Services macOS arranca y quedan los servicios corriendo. Ahí ya está activo el nodo. ¿Qué pasa? Una vez que activamos el nodo, va a tardar en sincronizar. El consensus client suele tardar unos minutos, 20 minutos como mucho, depende de la conexión de red y el disco que tengan. El execution client es el que va a tardar, le puede tardar 6-8 horas, dependiendo de la conexión que tengan o más, en configurar. Y recién a partir de ahí, el nodo va a estar listo para poder empezar a validar, digamos, ¿no? Para poder convertir un nodo RPC en validador, básicamente lo que tenemos que hacer es generar los archivos del keystore con el CLI. Eso es lo que va a tener para poder manejar la cuenta, digamos, donde estén esos 32 ETH del staking. Esto es algo que lo puse en negrita porque me pasó varias veces en el proceso que simplemente arrancaba el deposit con new mnemonic, pero no le ponía el execution address. Esto es el address que van a usar para withdraw y a dónde van a ir todos los fees, todos los rewards del validador. Si no lo configuran de entrada, después cambiarlo es mucho más complicado. Inclusive yo me di cuenta cuando fui al momento de hacer el depósito, poner el JSON del depósito en el Beacon Chain y hacer el depósito de los 32 ETH, que no tenía un withdraw address seteado y tuve que hacer el proceso de nuevo. Entonces, ese parámetro acá de deposit es muy importante hacerlo. Esto tarda un poquito en arrancar, pero básicamente lo que los va a llevar es por un menú guiado donde le pregunta, bueno, qué idioma quieren usar, cuál es la dirección que van a usar para withdraw, que es la que va a controlar los fondos que tenga y es la que va a poder, es la que va a recibir los ETH cuando ustedes hagan el exit del validador, porque el validador lo van a subir y en algún momento van a hacer el exit y quieren asegurarse que eso vuelva a ustedes. El lenguaje de las palabras que se van a usar para el seed phrase y cuántos validadores quieren correr. Esto es interesante porque ustedes de entrada pueden generar un montón de llaves para validadores distintos, direcciones distintas, pero los van fondeando de a uno. Cuando ustedes van a la Beacon Chain a fondearlo, van a elegir. Lo que van a tener que hacer es editar el JSON que genera esto y borrar las direcciones que ustedes no van a fondear. La otra opción es ir haciendo uno por vez cada vez que van a generar un validador, pero siempre usan la misma frase mnemonic. Fíjense que en el paso anterior yo puse new, pero pueden usar una existente. Cuando usan una existente, asegúrense de tener la original y van a quedar todas esas direcciones asociadas a una sola frase de seed. Le va a pedir si van a correrlo en mainnet o en alguna de las testnet para poder generarlo. Y les va a pedir además que pongan un passphrase, un password ustedes, que es el password que se pone en el archivo de configuración después del validador para que pueda acceder a las llaves. Entonces, ese password tampoco lo pueden recuperar, igual que la seed phrase, o sea, si lo crean, guárdenlo bien, se los pide confirmar y después ahí, esta línea acá son las palabras, digamos, que van a controlar esas llaves. Este es el único momento en el proceso que van a ver esto. O sea, cópienlo, guárdenlo. De hecho, recomienda que esto lo hagan en una máquina que esté offline y tengan la información ahí y después solo pasen el JSON a la máquina donde van a estar corriendo el validador o el JSON de depósito en la Beacon Chain. Esto genera una serie de archivos que los guarda en una carpeta que dice Validator Key. Son 2 archivos en particular. Uno es el keystore, que es el que va a usar el consensus client. Lo vamos a tener que poner en la carpeta de... Estas son las carpetas que genera el repositorio que les compartí de Sensei. Hay una carpeta que dice keystore y en keystore van a ver que están los distintos clientes. Van a la carpeta del cliente que están usando en consensus layer y le van a dejar las llaves de keystore ahí adentro. Después lo otro que tienen que hacer es
modificar, bueno, esto para convertirlo en validador, donde tenemos Lighthouse, que yo lo había seteado en false inicialmente para el RPC, lo vamos a pasar en true. Vamos a agregar y a crear el archivo de configuración del validador. Ahí es donde está la passphrase, por ejemplo. Usen siempre comillas simples, porque si tienen algún carácter especial en el password puede ser que se rompa o que no lo guarde bien. Acá le van a poner si importa validadores del archivo de las llaves para que levante las direcciones desde ahí. Y esto también es importante, que tenga activo el Doppelganger Protection. El Doppelganger Protection lo que va a hacer es protegerlos del slashing. Lo que hace eso es que si ustedes por error pusieron el keystores en dos servidores distintos y esos servidores se activan, cuando se activa va a estar mirando que no haya nadie firmando con esa misma llave. Más o menos queda como 25 minutos pausados. El offside de esto es que por esos 25 minutos no van a producir. Si les llega a tocar un bloque en esos 25 minutos, el validador va a estar pausado, pero el lado positivo es que si llegan a tener dos validadores corriendo con la misma llave, están slasheados. Bueno, ahí volvemos a correr lo mismo que hicimos antes para iniciar los servicios y ahí van a ver que ahora aparece Consensus, Execution y Validator. Ya tenemos 3 contenedores corriendo en lugar de 2 como antes, que era Consensus y Execution. Yo generalmente lo que hago, entro y me fijo a ver si están realmente corriendo y si se cayó alguno o si están o no. Si coinciden el momento de creado y el momento de status, es que en ningún momento se cayó. Van a ver a veces que por ahí uno dice creado hace 4 horas y status hace 25 minutos, quiere decir que ese contenedor se reinició en algún momento, ese servicio se cayó y se volvió a levantar. Entonces le da una pauta de ir a chequear a ver qué está pasando que se cayó. Y lo otro es empezar a ver los logs, a ver si está corriendo o no. Al principio lo que van a ver es que está inicializando todo. Es muy probable, generalmente, que el execution se queje de que no puede ver al consensus porque tarda más en levantar, pero van a ir viendo los distintos pasos de, ok, se levantó, está sincronizándose, está trazado tantas epochs de la época actual. Le va a llevar un tiempo hasta que está todo activo. Cuando esté todo activo van a ver logs distintos. Entonces, en este caso en particular, ahí levantamos ya el validador, está listo. Todavía no está validando, ¿por qué? Porque no tiene el staking, o sea, todavía no puede participar del proceso de validación porque no tiene el depósito. Todo esto lo hicimos en Holesky. Para poder hacer el depósito, hay una dirección del Launchpad de Ethereum Foundation donde, ahora les voy a mostrar el proceso, pero básicamente es tomar el archivo que dice Deposit Data, tiene un número después que es el timestamp en el momento que se creó, y ese archivo hay que dejarlo en ese sitio. Tengan mucho cuidado de no dejar el keystore, porque el keystore es el que permite que usen la llave de ustedes para validar. Y el proceso es, volvemos a la interfase gráfica y con botones para hacer clic, pero básicamente son varios pasos donde le vas dando warnings y disclaimers sobre el riesgo que implica validar, que tengan cuidado con las llaves, si está usando la terminal, que chequees bien las direcciones, el comportamiento que tiene de un validador y cuáles son las consecuencias si no se porta bien, el manejo de las llaves, o sea, toda una serie de protecciones para evitar que metan la pata en este proceso. Después le pide, esto es más a nivel encuesta, o sea, no tiene mucho impacto en el resultado después, pero les va a preguntar qué execution client están usando, les va a dar recomendaciones en base al que elijan para poder hacer un checklist de que esté realmente ok. Ahí, bueno, con Lighthouse lo mismo, fíjense que cambia Lighthouse. Si yo hubiese elegido, no sé, Nimbus, la parte de abajo de esta página hubiese tenido aclaraciones sobre Nimbus específicamente. Y acá llegamos a la parte ya específicamente donde vamos a configurar y decirle, bueno, ¿cuántos validadores va a subir? Vamos a subir un validador, te dice cuántos ETH tenés que tener para poder fondear ese validador. Va a preguntar cuál es el withdrawal address. No es que incorpore el withdrawal address, lo que va a chequear es con el archivo que ustedes están metiendo de deposit, que también ya tenga configurado ese withdrawal address, porque tiene que estar configurado también en el validador. Acá es donde me di cuenta yo que no lo había puesto en el validador. Acá me tiró un error. Después que le tirás el archivo, te dice que no puede completar el proceso. Le digo, estoy corriendo en Mac, que yo en realidad usé el ClipUp ahí.
Y este es el último paso donde tenemos que tomar el archivo deposit data de JSON, tirarlo acá, continuar. Y ahora sí vamos a empezar a firmar la transacción que va a hacer el depósito para que se active el validador en la Beacon Chain. Le va a pedir, obviamente, nada, de que firmen con MetaMask. Y ya está confirmado el depósito. Esto, hay un periodo de tiempo en que no se desesperen, van a ir a Beacon Chain a ver si el validador está. Pasan un par de horas que el validador todavía no lo ve. Después cuando lo ve, lo van a ver en Beacon Chain como pending. Y tiene como 3 pasos. El validador que activé el lunes en Holesky me tardó hasta el martes a la medianoche para que se termine de activar. Se dice el lunes durante el día, el martes a las 12 y pico se activó. ¿Qué vamos a ver? Uno, nada, ahora queda solamente esperar. Este es el consensus, los logs del consensus. Uno se está quejando que tiene pocos peers. Lo que nos pasó con Holesky es que vimos que había muy pocos peers, hicimos las pruebas con Mainnet y enseguida sincronizaba. Con Holesky de acá en Argentina tardaba bastante en encontrar peers. Les va a decir en qué slot está en este momento, si está sincronizando o no. Y después van a ver esto hasta que se active el validador. Awaiting activation, awaiting activation. En un punto van a ver que recibió el depósito y ahí es donde el validador se registra y empieza a correr. Entonces no se preocupen si durante un par de días, cuando están mirando los logs, el validador tira todos estos errores porque es normal. Cuando el validador ya está corriendo, son estos de acá, van a empezar a ver esto, los distintos slots y epochs en los que está participando y si está enviando mensaje de attestation, si le tocó participar de un comité, si está sincronizando. También van a ver el execution client, va a decir si está sincronizado o no, las transacciones que estuvo recibiendo. Van a empezar a ver métricas más normales con más cosas de info que de one o que de error. Cuando vean one o error, ahí es donde tienen que tomar alguna acción en el validador. El martes mi validador estaba así, estuvo casi como 13 horas sin poder atestar. Hasta que nada, hablando con parte del equipo, me fueron ayudando hasta que empezó a funcionar. Ahora está funcionando bien. Mi idea era mostrarles el exit del validador hoy, pero bueno, no tenemos el teclado acá. Pero la verdad que fue una experiencia donde al principio tuve como la casa del terror, de ahí elegí mi propia aventura de uy, ¿qué hago yo con una terminal? No fue tan complicado. Lo repetís 2 o 3 veces en testnet y ya creo que me mandaría a hacerlo en mainnet con un validador. Está muy bueno el repositorio que armó el equipo para poder, justamente, que gente como yo pueda implementar algo como esto, porque es la iteración de lo que ellos fueron probando día a día y que podían automatizar y que podían generar. Y después también algunos tips. Uno, invalid passphrase o keystores. Esto que les decía de poner las comillas en ese archivo cuando ponen el passphrase para protegerse de eso, o asegúrense que es exactamente la misma que usaron en el CLI. Low peers, no peers. Lo que me pasó a mí es misma red, FiberTel, en la oficina no tenía problemas con el puerto 30.303. Cuando fui a mi casa, ese puerto no podía encontrar los peers, o sea, no se comunicaba. Me metí en el router de FiberTel, le cambié, le abrí el puerto y eso arrancó. Slow sync del consensus client. A veces en el proceso de sincronización el consensus client se tara. Algo que vimos es, entrás, borrás la base de datos del consensus client, arranca de nuevo y sincroniza rápido. El consensus client debería sincronizar en 20 minutos como mucho, es bastante rápido para sincronizar. Después los failovers, hay una herramienta que se llama Execution Backup de Tennis Bowling, que lo que les permite es esto de que si el consensus client o el execution se clave y el consensus le quiere pegar y no responde, puede ir a buscar execution clients de backup para poder manejarlo. Ahí también les dejé el link para eso. Y después las actualizaciones. Los clientes no se actualizan automáticamente. Ustedes tienen que mantener esa actualización y tienen que seguir la última versión que tengan publicada en el repositorio. Cuando quieren hacer la actualización, ¿qué tienen que hacer? Entrar al archivo general de environment y especificar la versión que quieren usar. En algunos, simplemente con ponerle latest como la última, va, la busca, la baja y la vuelve a hacer, pero tienen que hacer el proceso de bajar el Docker, reconfigurar el archivo,
volver a compilarlo y activar el Docker de nuevo. Eso va a hacer que se actualicen los clientes, que usen la última versión. Así que bueno, esto era la versión demo estática. Cualquier duda, me quedo por acá. Gracias.